Desde hace siglos, el tiempo ha sido un lujo. No porque todos lo tengamos, sino porque pocos pueden dominarlo. Y con el paso de los años, un simple instrumento para medirlo se transformó en el símbolo máximo del poder, el éxito y la distinción. Hoy, el reloj ya no solo marca las horas, marca quién eres. Hubo una época en la que el tiempo no pertenecía a todos. Los días se medían por la salida del sol y el sonido de las campanas de la iglesia. Pero en los palacios europeos del siglo XVII, algo comenzaba a cambiar. El tiempo se volvía un objeto de lujo. Los primeros relojes mecánicos, complejos y frágiles, eran tan costosos y raros que solo los reyes, duques y científicos podían poseerlos. Eran más arte que instrumento, y con el tiempo se convirtieron en el emblema máximo del control y el estatus. En la corte del Rey Sol, Luis XIV, un reloj era una joya que simbolizaba orden y poder absoluto. La nobleza no solo quería verse refinada, quería dominar las horas. Mientras el pueblo trabajaba siguiendo la luz del día, los aristócratas organizaban sus vidas en minutos. Así nació una diferencia invisible pero poderosa. Los ricos no solo tenían más dinero, tenían más tiempo. En esa misma época, Galileo Galilei descubría el principio del péndulo. Y Christian Huygens, en 1656, lo transformaba en el reloj más preciso jamás creado hasta entonces. Gracias a él, el tiempo dejó de ser aproximado. Por primera vez en la historia, pudo medirse con exactitud. Pero la precisión tenía un precio. Solo unos pocos podían pagarla. Los relojes se decoraban con oro, esmalte, piedras preciosas. No eran simples medidores del tiempo, eran símbolos de la inteligencia humana y del dominio del caos. Y así, mucho antes de que existieran los relojes de pulsera, nació una verdad que sigue vigente hoy. No todos poseen un reloj para saber la hora. Algunos lo poseen para mostrar que su tiempo vale más. Durante la Revolución Industrial, el tiempo cambió de dueño. Ya no pertenecía solo a los reyes y a la nobleza. Ahora, el tiempo se convertía en una máquina de producción. En las fábricas de Inglaterra del siglo XIX, cada minuto tenía un precio. Cada retraso, una consecuencia. El reloj dejó de ser un símbolo de elegancia para transformarse en la herramienta del orden y el control. Antes, los hombres trabajaban siguiendo el ritmo del sol. Ahora, seguían el ritmo del reloj. La campana que marcaba el inicio de la jornada no era ya un llamado al trabajo. Era un recordatorio de que el tiempo ya no era tuyo. En este nuevo mundo, la puntualidad se volvió una virtud moral. El trabajador ideal no era el más fuerte, sino el más puntual. Y el reloj, colgado en cada fábrica, se convirtió en una nueva forma de disciplina invisible. Pero este dominio del tiempo también trajo progreso. Con el ferrocarril nació la necesidad de sincronizar relojes entre ciudades. Por primera vez, el mundo comenzó a funcionar bajo una misma hora, y en 1884 se establecieron los usos horarios, convirtiendo el tiempo en una red global de precisión. Los empresarios entendieron el mensaje. Quien controla el tiempo, controla la riqueza. El reloj de bolsillo se convirtió en un símbolo de éxito, una forma de decir, mi tiempo vale dinero. En aquellos días, un reloj no era solo un accesorio, era una afirmación de poder, una marca de pertenencia a una nueva élite, la del progreso. El tiempo, que alguna vez fue sagrado, ahora era económico. Y ese cambio definió el mundo moderno. Porque en la era de las máquinas, el verdadero motor no era el vapor, era el tic-tac constante del reloj.
El siglo XX cambió para siempre nuestra relación con el tiempo. El reloj, que había sido símbolo de control y productividad, se transformó en una extensión del individuo. Durante la Primera Guerra Mundial, los oficiales en el campo de batalla descubrieron que los relojes de bolsillo eran inútiles cuando cada segundo contaba. Si bien el reloj de pulsera masculino nació del Cartier Santos Dumont, durante este periodo fue que se popularizó su uso. Una idea simple, pero revolucionaria. Un instrumento de guerra que pronto se convertiría en símbolo de estilo. El reloj dejó de ser una joya frágil y se volvió una herramienta de supervivencia, de estrategia, de precisión. Marcas como Longines, Omega y Zenith equiparon a pilotos y comandantes, convirtiendo el tiempo en un aliado táctico. Cuando la guerra terminó, el hombre moderno trajo esa costumbre al mundo civil. Ya no necesitaba un reloj para pelear, lo necesitaba para conquistar el día. En la era de la reconstrucción y el capitalismo, el reloj se transformó en una declaración de éxito. Los empresarios lo lucían como símbolo de autoridad, los actores de Hollywood como sello de elegancia. Un Rolex, un Omega, un Patek Philippe ya no solo marcaban la hora, marcaban estatus. Eran los nuevos cetros del mundo moderno, discretos, mecánicos, irresistibles. El reloj también se volvió un lenguaje visual del poder masculino. En una sociedad que valoraba la eficiencia, la puntualidad y el éxito, portar un reloj no era una necesidad, era una afirmación. Cada modelo tenía un mensaje. Un Rolex Submariner hablaba de aventura y resistencia. Un Patek Calatrava, de sobriedad y herencia. Un Cartier Tank, de elegancia y modernidad. El reloj se volvió parte del ritual del poder. Colocarlo cada mañana en la muñeca era una forma de prepararse para dominar el día, para demostrar, sin decirlo, que se controla el tiempo, y con él, la vida misma. Y así, en el siglo XX, el reloj dejó de ser un simple instrumento para convertirse en un espejo del alma moderna, preciso, ambicioso y eternamente consciente del paso del tiempo. A mediados del siglo XX, el reloj dejó de ser un instrumento personal y se convirtió en un lenguaje universal del poder. Ya no bastaba con tener precisión. El reloj debía decir algo sobre ti, tu estilo, tu carácter, tu lugar en el mundo. En las muñecas de los líderes del planeta, los relojes hablaban sin pronunciar palabra. Un Rolex Day-Date en el despacho oval no era casualidad. Su apodo, The President's Watch, lo decía todo. Era el símbolo del hombre que tomaba decisiones que afectaban naciones. Mientras tanto, los financieros de Wall Street preferían la solidez geométrica del Audemars Piguet Royal Oak, acero, pero con alma de lujo, dando un mensaje: el no necesito oro para valer más. El Patek Philippe Calatrava, con su diseño puro y sobrio, decía algo completamente distinto: herencia, discreción, continuidad. Era el reloj de quienes no necesitaban demostrar el poder, porque lo heredaban. Y luego estaba el Cartier Tank, nacido de la inspiración bélica, pero convertido en ícono artístico. Su caja rectangular, inspirada en los tanques Renault de la Primera Guerra Mundial, fue usada por Andy Warhol, Jackie Kennedy y Mohamed Ali. No era solo un reloj, era un testimonio de individualidad y estilo atemporal. Con el tiempo, el reloj dejó de ser una herramienta para medir y pasó a ser una forma de comunicar. En las altas esferas, el acero o el oro hablaban de carácter, la complicación del mecanismo, de inteligencia y obsesión por el detalle, y la marca del círculo social al que pertenecías. En este nuevo lenguaje, el reloj era una biografía en la muñeca. El empresario pragmático podía llevar un Rolex. El coleccionista culto
un Patek Philippe, el artista inconformista, un Cartier o un Hublot. Cada segundero, cada material, cada diseño, se volvió una forma de escribir sin palabras la historia del éxito. El reloj se convirtió en el último símbolo del silencio poderoso. No hace falta decir «soy alguien importante» cuando tu muñeca lo dice por ti. Y así, en el mundo moderno, el tiempo ya no solo se mide, se interpreta, se presume, se hereda. Cada tic-tac no solo marca segundos, marca estatus, legado y, de cierta forma, destino. El mundo cambió, y con él también cambió la forma en que entendemos el lujo. Durante décadas, el lujo fue una declaración. Brillaba, hablaba fuerte, dominaba la escena. Pero hoy, en un mundo saturado de imágenes, velocidad y exceso, el verdadero lujo ha aprendido a guardar silencio. Ahora, los relojes ya no buscan gritar quién eres, sino recordarte quién eres realmente. En esta nueva era, las complicaciones técnicas importan menos que la historia que hay detrás. Un reloj hecho a mano en Suiza, un movimiento visible, una correa que envejece contigo. No hablan de estatus, sino de autenticidad. El lujo contemporáneo no se mide por el precio, sino por la conexión emocional con lo que llevas, por lo que representa en tu historia personal. Ya no se trata de tener un Rolex, sino de entender por qué ese reloj te acompaña. Porque cada marca del tiempo, cada rasguño en el cristal, cuenta una historia de vida. Los nuevos símbolos de poder no están en el oro ni en el diamante, sino en el silencio y la coherencia, en elegir algo que refleje tu forma de ver el mundo. Por eso las marcas que hoy dominan el imaginario del lujo no buscan ostentar, buscan trascender. Patek Philippe sigue hablando de legado. Grand Seiko, de perfección silenciosa. Allenge y Söhne, de disciplina y paciencia. Y Cartier, de arte y eternidad. El tiempo se ha convertido en el mayor lujo de todos. Y tener un reloj ya no significa poseerlo, sino comprenderlo. En un mundo donde todo cambia a cada segundo, un reloj mecánico sigue recordándonos algo esencial, que el tiempo pasa, pero el estilo, el carácter y la historia perduran. El reloj no solo mide el tiempo, lo conserva, y en ese silencio habla de quién eres. El tiempo es el único lujo que no se puede comprar, pero los relojes son el intento más bello de hacerlo. Desde los reyes del siglo XVII hasta los magnates del siglo XXI, todos han buscado lo mismo: una manera de desafiar el paso del tiempo, aunque sea por un instante. Y al final, quizá el verdadero poder no esté en tener el reloj más caro, sino en entender lo que realmente mide, la historia que dejamos atrás.